Cordial saludo, estimados estudiantes, estimados compañeros. En esta oportunidad se va a resolver un taller del grado sexto de un reconocido libro. En esta oportunidad trabajaremos sobre las proposiciones. Entonces, el primer ítem dice responde, luego escribe un ejemplo en cada caso. Entonces vamos a ir respondiendo y ustedes pues en sus cuadernos irán escribiendo lo que vamos respondiendo en esta oportunidad. Dice, ¿cuál es la importancia de la lógica matemática? La lógica matemática es importante porque nos permite, como su nombre lo indica, desarrollar la lógica, tener un pensamiento un poco más crítico, desarrollar posibles hipótesis y así poder resolver posibles problemas. Entonces, por eso es tan importante la lógica matemática, sobre todo porque nos permite desarrollar posibles hipótesis en determinados casos. Entonces, en muchas de las áreas de las ciencias humanas es indispensable estudiar, aunque sea las bases de esta ciencia, la lógica matemática. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración que determina una afirmación o una negación. Por lo tanto, una proposición podría ser 3 es múltiplo de 18 y esa proposición es afirmativa. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 3? Abriendo paréntesis, los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, la profe Lisset, porque pues seguiré subiendo este tipo de videos donde se seguirán desarrollando algunos talleres de algunos libros, porque es evidente que muchos de los estudiantes presentan dificultades. Los talleres se van a ir desarrollando según la necesidad del estudiante. Entonces, por ejemplo, o según la necesidad del taller, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una proposición simple y una proposición compuesta? Una proposición simple es una sola oración y una proposición compuesta es, como su nombre lo indica, está compuesto por unos conectivos lógicos. ¿Cuáles son? Vamos a buscarlos acá. Son los que nosotros conocemos como I, O. A ver, aquí están. Que nosotros conocemos como I, O, negación, conjunción, disyunción exclusiva, condicional. Esos son los conectivos, ¿sí? Entonces, no es cierto que, y, o, sí, entonces, sí, solo sí, o. Estos son nuestros conectores lógicos que le dan sentido a nuestras proposiciones. Listo. ¿Cuáles son? Ya los conocimos. Pueden, obviamente, buscar los conectivos lógicos, le dan en imágenes y pueden realizar cualquiera de esos cuadritos que están acá que les parezca más conveniente. Ahora dice, identifica los enunciados que son proposiciones. Estudie. Estudie no es una proposición porque no nos está regalando un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. Recordemos que las proposiciones están compuestas por valores de verdad. Estos valores pueden ser verdaderos o falsos. Ningún mamífero vive en el agua. Esta es una proposición porque nos está regalando una negación. Pero recordemos que esta oración como tal es falsa porque sí existen mamíferos que viven en el agua como lo son los delfines y las ballenas. Entonces, estas proposiciones pueden también ser verdaderas o pueden ser falsas. Recuerde que eso es lo que la define, cuando es verdadera o falsa. Mañana lloverá. Esta no es una proposición, pues porque no podemos determinar si es verdadero o falso. Suramérica es una isla gigante. Esta es una proposición porque nos está determinando un valor verdadero o un valor falso. Nosotros sabemos que Suramérica no es una isla, por lo tanto es una proposición completamente falsa. Su valor de verdad es falso. Entonces, ¿cómo podríamos determinar cuál es el valor de una proposición? Aquí yo digo que P, la proposición se llama P, dos puntos. Entonces, Suramérica es
una isla grande. Entonces, su valor de verdad sería falso. ¿Por qué? Porque Sudamérica no es ninguna isla, es un continente. Listo. Ahora, dice, escribe una proposición simple de acuerdo con cada una de las imágenes. Entonces, yo voy a colocar los numeritos pues para que no nos vayamos a perder. Y vamos a escribir las proposiciones. Entonces, en la proposición de los dados podría ser, al tirar el dado puedo obtener un número del 1 al 6. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. O puedo decir, al tirar el dado puedo obtener el número 3. ¿Es verdadero? Es verdadero. Y la otra es, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es verdadero porque nuestra Tierra se gira alrededor del Sol. Entonces, listo. Entonces vamos a resolver este que es un ejercicio bastante interesante. Dice, lee el siguiente texto, luego escribe el valor de verdad de cada proposición. Justifica tu respuesta. Un granjero debía cruzar un río llevando consigo un gato, un loro y un saco de maíz. Pero el bote solo resistía el peso del granjero y uno de sus bienes. Además, no podía dejar al gato solo con el loro porque se lo comería. Tampoco podría dejar solos al loro y al saco de maíz porque también se lo comería. A pesar de estas condiciones, el granjero pudo cruzar el río sin mayores dificultades. Entonces es bastante fácil. Vamos a representarlo por letras. El granjero, el loro, el gato. El gato lo vamos a representar por... Vamos a decir que el granjero es la persona, el loro, el gato y el maíz. Entonces, ¿quién es la primera persona que va a cruzar el granjero? O el primer bien, perdón, que va a cruzar el granjero. Yo creo que el granjero, la persona, cruza primero el loro. Listo. Entonces, cruzó el loro al otro lado del río. Está la persona, el loro, el granjero, el loro, el gato y el maíz. Entonces, al otro lado del río van a quedar, entonces de este lado del río, como se va la persona y se va el loro, me queda el gato y el maíz. Y se va para el otro lado del río, cruzando la persona y el loro. ¿Listo? Recordemos que el gato no se come el maíz, entonces por ahí vamos bien. Luego, la persona cruza, se devuelve solo y cruza con el gato. Entonces queda el maíz solo aquí y la persona va con el gato. Se queda la persona, va cruzando con el gato. Aquí, persona y gato. Y aquí está el loro. Luego la persona se devuelve. Acá está el maíz. La persona se va a devolver con el loro. Persona con el loro se devuelve y deja el gato acá solo. ¿Por qué se devuelve con el loro? Porque recordemos que si deja el gato con el loro, el gato se come el loro. Entonces por eso acá podemos evidenciar que la persona viajó con el gato hasta acá. Luego dejamos el gato en el otro lado del río y se devuelve la persona con el loro, o sea, el granjero con el loro, a buscar el maíz. Luego deja el loro de este lado, la persona viaja con el maíz y el gato se queda de este lado. Entonces recordemos que el gato no se come el maíz, entonces por eso el maíz puede llegar a este lado del río que no hay ningún problema. Y por último, la persona se devuelve con el loro
Y aquí estaría el gato y el maíz esperándolo y ya. Entonces miremos cuántos viajes hizo. La persona con el loro, 1. Luego se devuelve a buscar al gato. Entonces lleva el gato, van 3. Se devolvió y volvió, van 3. Luego se devuelve con el loro. ¿Sí? Y se lleva el maíz, van 4. Luego se devuelve a buscar al loro. Vamos a hacerlo como con colores. A ver, ¿qué podemos insertar? Vamos a hacerlo acá. Tenemos la persona, tenemos el loro, tenemos el gato y tenemos el maíz. Entonces, en el primer viaje para allá, viaja la persona y el loro. Luego, cuando él se devuelve, que está aquí el maíz y el gato, él se devuelve. Este es el primer viaje que hace. El primero. Listo. Ahora, entonces cuando él se vuelve solo. Luego vuelve y viaja. Pero aquí va el gato y va la persona. Y este viaje va hacia acá. Es el tercero. Porque este es el segundo. Listo. Listo. Ahora, entonces, ya se llevó el gato. Me quedó solamente el maíz de este lado. Entonces, ahora la persona se devuelve con el loro. ¿Por qué se devuelve con el loro? Porque el gato se come el loro. Entonces, persona se devuelve con el loro. Y dejamos el gato del otro lado. ¿Listo? Entonces, dejamos el gato del otro lado. Ahora, recoge el maíz y deja el loro. Entonces queda el loro y la persona va con el maíz. Acá está el gato. Entonces van 4, 5 viajes. Este es hacia acá. Este es el gato. Listo. Entonces ya la persona llevó el maíz. Ahora la persona se devuelve sola a buscar al loro. Entonces aquí está el loro, la persona se devolvió sola. Y aquí está el gato con el maíz. Y aquí van 6 viajes. Ahora se fue la persona al otro lado del río. Entonces ya llegó la persona, el loro, el gato y el maíz. Y fueron un total de 7 viajes. Listo. Entonces, esa es la explicación. Entonces, ya sabemos que el total de viajes fueron 7. Listo. Entonces, seguimos explicando acá a responder las preguntas. Dice, el granjero cruza el río con el gato y el loro. Recordemos que solo puede cruzar uno a la vez, por lo tanto, esta proposición es falsa. Luego dice, el granjero cruza el río con el saco de maíz.
Sí, el granjero cruza el río con el saco de maíz, lo pudimos ver. El granjero viaja, que hace, el primer viaje que hace el granjero es con el loro. Vamos a mirar acá entre lo que nosotros miramos, sí, la persona con el loro, entonces es verdadera esa proposición. Luego, el granjero realiza el último viaje con el gato. Vamos a mirar si el último con el que viaja es con el loro otra vez. Entonces esa proposición es falsa. Y luego el granjero debe realizar 8 viajes para cruzar el río. Y nosotros pudimos ver que eran 7 viajes. Entonces ya esa proposición también es falsa. Y ya tenemos resuelto nuestro acertijo. Ahora dice, relaciona cada expresión de la columna izquierda con una expresión de la derecha para formar 3 proposiciones verdaderas y 2 proposiciones falsas. Entonces luego escríbelas en tu cuaderno. Entonces el 28. El 28 es un múltiplo de 7. Entonces por lo tanto, 28 es múltiplo de 7 y esta proposición es verdadera. Ahora dice, el delfín, entonces dice, vive en el agua. Entonces sí, es verdad, el delfín vive en el agua. Entonces otra vez, el delfín vive en el agua. Es una proposición verdadera. Luego dice, el cubo es un cuerpo geométrico. Sí, el cubo es un cuerpo geométrico. Y esa proposición también es verdadera. Ahora las dos últimas, dice, la estrella de mar tiene forma de pentágono. Esa proposición es falsa porque nosotros sabemos que tiene forma de estrella. Entonces es falsa. Y en la última dice, 34 es un divisor de 17. Es al contrario, 17 divisor de 34, entonces por lo tanto también es una proposición falsa. 34 es un divisor de 17. Entonces ya respondimos nuestra pregunta. Recordemos que debían ser 2 proposiciones falsas, acá tenemos las 2 últimas, y 3 verdaderas. Ya respondimos esta parte del taller. Dice, escribe una proposición compuesta que contenga las proposiciones simples dadas y el conector lógico indicado. Por ejemplo, recordemos que este se llama y, que este se llama o, que este se llama entonces y este se llama sí y solo sí. Entonces, la P la vamos a reemplazar por el valor de la proposición que es el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia. Voy a colocar el numerito de la proposición que vamos. Esta es una proposición en lenguaje lógico y la vamos a pasar al lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Pues este es nuestro lenguaje natural. Entonces, P y Q. Entonces dice, el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. Y el Día de la Raza se celebra el 12 de octubre. Así nos quedaría. Punto 21. El 20 de julio se celebra el Día Independencia de Colombia y el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza. Vemos Colombia con mayúscula porque es un nombre propio, un sustantivo propio. 22. Dice Q-O-T. Entonces Q es el Día de la Raza, se celebra el 12 de octubre o el 20 de julio es una fiesta patria. Entonces, el 22. Perdón. Q-O-T. El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre o el 20 de julio es una fiesta patria. El Día
de la raza se celebra el 12 de octubre o el 20 de julio es una fiesta patria. Y así nos irían quedando nuestras proposiciones, ¿sí? La 23 dice P, entonces T. Entonces sería el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia, entonces el 20 de julio es una fiesta patria. Entonces la 23, el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia, entonces el 20 de julio es una fiesta patria. Listo. ¿Qué más? La última. Dice, Q, el Día de la Raza se celebra el 12 de octubre, perdón, sí y solo si el 12 de octubre es un día festivo. El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre, sí y solo si es un día festivo. Y así es como pasamos de nuestras proposiciones simples a nuestras proposiciones compuestas. Eso es muy útil para cuando estamos haciendo esas proposiciones de la universidad que a veces se nos complican un poquito. Entonces dice, Andrés vive en Bogotá y realiza un recorrido por algunas ciudades del norte del país. La ruta que sigue Andrés está descrita en las siguientes proposiciones compuestas. Viaja a Montería, sí, solo sí, pasa por Medellín. Se detiene en Santa Marta y no pasa por el río Magdalena. Si conoce Bucaramanga, entonces pasa por la capital del Cesar. Escribe las proposiciones simples que conforman cada proposición compuesta. Entonces, ahora tenemos un lenguaje natural y vamos a pasarlo a un lenguaje lógico. Entonces, viaja a Montería es una proposición simple y pasa por Medellín es otra proposición simple. Entonces, yo voy a nombrar a mi primera proposición P, viaja por Montería. Que P va a ser igual a viaja por Montería. Y la otra pasa por Medellín, es mi proposición Q. Q es pasa por Medellín. Normalmente estas proposiciones deben estar ¿en qué? En minúsculas. Y recordemos que los nombres deben ir en mayúsculas. Listo. Entonces, ahora ya tenemos dados nuestros nombres. Ahora vamos a pasarlos al lenguaje lógico. Entonces dice, viaja a Montería, sí y solo sí pasa por Medellín. Entonces ya sabemos que es de nuestros conectores el que se llama sí y solo sí es una equivalencia bicondicional. Entonces vamos a hallar la equivalencia bicondicional. Vamos a decir P y le damos en insertar. Aquí en símbolos y buscamos nuestro símbolo que significa equivalencia bicondicional. Acá en pues como no tenemos todos los símbolos disponibles, no los veo todos,
No puedo encontrar la equivalencia bicondicional. Vamos a buscarlo. ¿Qué sería equivalencia bicondicional? Bicondicional. No lo encuentro. Para copiarlo y pegarlo. En videos. Aquí está. Entonces yo lo copio y lo pego. Aquí. Y ya tengo mi primera oración pasada al lenguaje simbólico o lenguaje lógico. Ahora dice, se detiene en Santa Marta y no pasa por el río Magdalena. Entonces colocamos R va a ser R va a ser R va a ser se detiene en Santa Marta. Esta va a ser nuestra R. Y S va a ser pasa por el río Magdalena. Magdalena. Entonces, recordemos que deben ir en minúsculas. ¿Listo? Y como dice y no pasa, entonces sabemos que es R. Ahora I. Símbolo de I. Lógica matemática. Mira, aquí está. Normalmente están en Word, este Word no está. Y entonces, como no pasa, entonces el símbolo de negación, vamos a ver si está este símbolo de negación, que es a veces una rayita simplemente o es como una olita. El símbolo de negación. No, no está ninguno. Entonces, negación. Aquí está. Puede ser esta o puede ser esta. Cualquiera de las dos está bien. En los libros aparece de ambas maneras. Entonces, y no pasa por el río Magdalena. Entonces, mire, la proposición es pasa por el río Magdalena, pero como en nuestro lenguaje natural dice no pasa por el río Magdalena, nosotros debemos colocar esa proposición en negativo y por eso está este símbolo negativo acá. Listo. Ahora ya ustedes podrían resolver el último. Si conoce Bucaramanga, entonces, ya ustedes saben cuál es ese entonces, pasa por la capital del Cesar. Ya están escritas de la forma correcta. Ahora dice, encuentra las ciudades que conoció Andrés y conéctalas en un mapa, listo. Esto lo podría hacer cada uno de nosotros, simplemente buscando el mapa político de Colombia, ¿sí? Y el último es un acertijo muy chévere, muy bonito, que lo vamos a resolver ahorita también. Entonces dice, conecta las ciudades. Entonces él dice que viajó a Montería y pasó por Medellín. Entonces, él viajó a Montería y pasa por Medellín.